Estamos con Gustavo Córdoba. Muchas gracias, Gustavo, por estar aquí. Gracias a vos, Luciana. Gustavo Córdoba es un consultor, experimentadísimo consultor y encuestador cordobés, uno de los muy pocos que acertó en relación a los resultados en las PASO de, bueno, que la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner iba a sacar 14 puntos, dijo Gustavo Córdoba, fueron 17, pero ahí, muy bien, a todos tomó por sorpresa, pero no a vos. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Primero hay que decir que no todo lo que se investiga llega a los medios y posiblemente el relato de los medios es sobre un recorte de la realidad. Hay mucha investigación que se hace para cuestión estratégica y que no necesariamente tiene que llegar a los medios. Y también creo que en este contexto hubo muchos encuestadores que con el dato en la mano prefirieron no publicarlo. Por temor a represalias, por temor a un clima que había imperante en el cual casi todas las encuestadoras daban una situación de victoria o de empate a favor de Macri. Vos lo diste a conocer 72 horas antes de las PASO. Sí, con Eduardo Paladini, claro, del diario Clarín. Entonces, primera cuestión es esa. Sí. Segunda, hubo también muchos otros colegas y empresas de opinión pública que tuvieron el dato. El problema acá es, me parece, que empezar a rediscutir nuestro rol, ¿no? Hay que aprovechar este momento de crisis, también en la investigación de opinión pública, para empezar a determinar qué hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Las encuestas telefónicas no sirven para todo. Hay límites muy concretos de la herramienta y me parece que esta elección sirvió para demostrar que, al menos para el pronóstico electoral, hay que tocar el timbre de un hogar, claro, y preguntar en un país como la Argentina, sí. Gustavo, bueno, panorama actual, ya las PASO han quedado atrás, pero siguen condicionando con sus resultados. ¿Cómo se planta hoy un candidato opositor con fuertes posibilidades, altas posibilidades de convertirse en presidente como Alberto Fernández, viajando a España? ¿Es parte de una estrategia electoral? ¿Es lo que mejor puede aportar a la gobernabilidad? ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que hay una señal muy saludable de parte del gobierno. Desde el domingo que fue publicado el decreto de intervención del Banco Central, creo que el gobierno tomó una decisión política de, por lo menos por un tiempo, postergar sus aspiraciones electorales y apostar fuertemente a la gobernabilidad. Me parece que, en términos de responsabilidad, el gobierno está entendiendo un poquito mejor el mensaje de las urnas, ¿no? Porque ese Mauricio Macri destemplado del día lunes posterior a las elecciones predominó hasta este fin de semana y tuvo que asumir con mucho realismo y con mucha responsabilidad también, creo que el resultado electoral. Ahora, de parte de la oposición, el problema más que del oficialismo y de la oposición es también del diseño de las PASO, ¿no? Esta idea de una cuesta tan alta de tanto tiempo entre un presidente que perdió la primaria y no tenemos un presidente electo. Cuando Alberto Fernández plantea que él no es candidato, que él es simplemente un candidato, ¿es razonable políticamente que plantee eso? Tiene razón a medias. Digo, claramente que los factores de poder lo están tratando como si fuese presidente electo. El problema es la limitante o las limitaciones objetivas legales que hay en toda esta cuestión. Porque no es, a ver, en términos de expectativas, el mercado electoral posiblemente hoy veamos un incremento a favor de Alberto Fernández si midiésemos o hiciésemos un corte hoy. A ver, si vos hicieras una encuesta con la precisión que le hiciste, que te permitió de alguna manera vaticinar un triunfo muy amplio de Alberto Fernández, ¿hoy cómo sería eso? Techo electoral para Macri cercano al 38%, techo electoral para Alberto cercano al 56%. Con lo cual tendríamos un escenario posiblemente aún mucho más fuerte en volumen electoral a favor de Alberto, pero falta tanto al 27 de octubre, pueden pasar tantas cosas. Lo que sí hay que decir es que este realismo del gobierno hoy hay que celebrar, por ejemplo, el ministro Lacunza, que parece tener incorporado una dosis de realismo mucho mayor que su antecesor. Creo que hay que celebrar este perfil de no sobreestimar ni exagerar algunas cuestiones y aceptar con realismo, digamos, los datos de la realidad. El logro que este gobierno se debería plantear es la gobernabilidad y concluir su mandato en tiempo y forma en diciembre y no tanto un triunfo en la elección general. Yo creo que esa es la finalidad, es el gesto político. Cuando se habla de gesto patriótico, me parece que el respeto a las instituciones debe primar por cualquier otra cuestión. Creo que el gobierno ha entendido eso y es lo que se está viendo. Las reuniones que se están celebrando, lo que estamos viendo hoy, la foto del ministro Lacunza rodeado de toda la ala política del gobierno, hablan a las claras de que están transitando ese camino. Ahora entonces, a ver, la gran batalla es por la representación en el Congreso y que el gobierno o esta fuerza de Cambiemos tenga una representación tal que permita ser una oposición constructiva o una oposición. Yo creo que demoraron mucho en darse cuenta de que Alberto Fernández iba a tener mayoría en ambas cámaras y que si el volumen electoral se lo permite hasta puede tener quórum propio. Esto es realmente relevante para la discusión del poder y me parece que desde ese punto de vista
no hay que dejar de observar los movimientos de María Eugenia Vidal. A ver. Yo no veo que la oposición a Fernández sea un bloque monolítico. Sí. Creo que la falta, digamos, de darle a María Eugenia Vidal el desdoblamiento electoral puede generar a futuro un quiebre, ¿no? Me parece que uno de los pocos dirigentes que tiene perfil de futuro es María Eugenia Vidal. Aún con esta derrota contundente en las PASO, ¿no? Porque María Eugenia Vidal no estaba en el core de la decisión económica de este gobierno, sí en el core político, claramente, por eso también pierde su elección, pero tiene indudablemente una proyección a futuro. Claro. Ahora, esta idea de que va a haber rupturas, ¿esto implica que Cambiemos puede romperse? Indudablemente sí, porque siempre, como dice un escritor, la derrota es el peor traidor, y en este contexto la falta de previsibilidad, la improvisación, sobre todo la ausencia de política en el gobierno, ocasionó esta realidad que tenemos hoy, ¿no? Más allá de los condicionantes externos de la economía. Entonces, frente a eso, indudablemente que Cambiemos va a producir internamente un recambio. Generacionalmente, además, también hay dirigencia que se está preparando como para asumir ese recambio. ¿A quién te referís? Lustó, tranquilamente. Me parece que también hay en todas las provincias un montón de dirigencia que, viendo esta experiencia, ¿no?, de Cambiemos, esta mala experiencia como termina, van a tener otra actitud, ¿no? Muy parecida al radicalismo mendocino, que tiene una actitud de lucha muy distinta. Acaba de ganar un municipio este fin de semana. Vos que conocés las provincias, una de las preocupaciones que había dentro de Cambiemos es que el resultado nacional en las PASO terminara repercutiendo negativamente en las elecciones que se van a llevar adelante, ¿no?, en las distintas provincias que todavía le falta tener su gobernador elegido. Indudablemente que el cambio de contexto nacional cambia todo, ¿no? Cambia la relación de los factores de poder en la Argentina. ¿Cómo no va a cambiar? Pero Mendoza es una de esas provincias. Septiembre, ¿no? ¿Es cuando es? Pero sobre todo porque Mendoza vota justo en el medio de la PASO y de la General. Claro, que es 22 de septiembre, no me acuerdo exactamente. Justo en el medio, el 21 creo. 21. Ahora, allí es donde se puede llegar a verificar algo que ya ocurrió en Mendoza. Paco Pérez fue electo gobernador en un contexto semejante, similar, aunque no tanto, porque él estuvo pegado a la boleta de Cristina. Cuando Cristina sacó 54, Paco Pérez fue electo gobernador de Mendoza. Y es probable que Anabel Fernández Sagasti aproveche o tenga de impulso, ¿no?, el voto a Alberto la candidata Fernández. Kirchnerista, Así es. Ahora, eso, una de las ideas y de los análisis que se instaló más claramente después de las PASO fue que el peronismo unido es muy difícil de vencer, ¿no? En 2015 estaba dividido, por eso fue vencido. Además, bueno, muchos años de desgaste en el gobierno. Ahora nuevamente desde el llano, además unidos, se volvieron imbatibles. ¿Se puede esperar, de una vez asumido, que esa fuerza política que se ha unido, pero que sigue teniendo disensos importantes internamente, empiece a tener divisiones nuevamente? Es que no hay un único peronismo, Luciana. Podemos ver, por ejemplo, hay un cinturón, si querés verlo, Schiaretti, Perotti y el gobernador de Entre Ríos, Bordet, son parte de un peronismo mucho más moderado. Pero Caserio, el senador por Córdoba, se está cortando mucho más solo en relación a Schiaretti, ¿o no? ¿Será? No. No sé, pregunto. No, yo creo que Caserio es un gran actor de la política argentina, indudablemente. ¿Actor en qué sentido? ¿Como juega fuerte o que representa muy bien ciertos roles? A ver, priorizó la campaña de Alberto Fernández en una provincia como Córdoba, y la verdad que lo que uno puede prever en Córdoba es que Alberto Fernández puede seguir creciendo, inclusive electoralmente en Córdoba. Ahora, sí creo que el peronismo... Pero Schiaretti no apoyó abiertamente a Alberto Fernández. ¿Cómo se da esa relación entre Schiaretti y su senador? Schiaretti es un gobernador tan importante, Luciana, para lo que viene, para el futuro del país, que independientemente de no haberse manifestado expresamente por ningún candidato presidencial, va a tener un rol en lo que va a ser la gobernabilidad del país. Córdoba tiene hoy uno de los mercados productivos más importantes y que sin duda, digamos, la producción cordobesa va a ser el motor para salir adelante. Esto, con el campo de Santa Fe, con el campo de Córdoba, me parece que cualquier presidente debe tener en cuenta esto, y me parece que lo van a tener en cuenta. Estas medidas que estableció el gobierno, por ejemplo, obligar a los exportadores a liquidar divisas, a liquidar sus exportaciones en un límite muy corto de tiempo, ¿impactan en los votantes de Cambiemos que vienen de los sectores exportadores? Indudablemente. Además, negativamente. Lo que impacta no es solamente la medida en sí, sino la falta de previsibilidad, porque un sector como el campo, por ejemplo, que
se nutre básicamente de la previsibilidad en el tiempo de medidas que toma el Estado. Que le cambien las reglas del juego de manera permanente. Primero te dicen, podés liquidar tus ingresos a 10 años y después tenés que liquidarlo a 5 días. Claro. El problema es que no hay nada en el medio, ¿no? Y eso es lo que me parece que atenta contra la propia base electoral del gobierno. Es decir, que el gobierno está con esa medida logra controlar la situación. Es una emergencia. Es una emergencia, pero atenta contra su propia posibilidad en las elecciones. El problema es que en este país hemos tomado tantas medidas de emergencia que después se han quedado definitivamente que, claro. Me parece que está bien el intento del gobierno, me parece que está bien que deponga la actitud electoral, está muy bien que apunte con mucha responsabilidad a generar gobernabilidad. Sí. Creo que la oposición debe acompañar esto gestualmente y más que gestualmente también en las cámaras, porque indudablemente el impacto es en millones y millones de argentinos. Sí. ¿No? Gustavo, en Córdoba fue clave para la elección de Mauricio Macri presidente en 2015. En Las PASO le dio un buen volumen de votos. Sí. ¿Cuál es tus encuestas que demuestran en relación a la expectativa hacia la elección de octubre? Hay un cambio de expectativas en la provincia de Córdoba, como en todo el país. Había un votante, clase media. ¿Fue de 50 y cuánto por ciento? En Córdoba sacó 48. 48%. Mauricio Macri. Mauricio Macri, sí. Contra 30 de Alberto Fernández. ¿Qué se espera para octubre? Y es probable que Mauricio Macri le cueste mucho subir ese 48%. Gustavo, te voy a interrumpir porque está el presidente del Banco Central, Guido Sanleris, hablando desde el Banco Central. A ver, ahí lo escuchamos. Más inflación y más pobreza. Esta es nuestra preocupación central. No es normal que una elección presidencial genere el nivel de incertidumbre y volatilidad que hemos visto en estas algo más de 2 semanas. Esto no ocurre en otros lugares del mundo, donde las diferencias ideológicas existen y muchas veces son amplias, pero siempre en un marco de consensos básicos acerca de la política económica. Es imprescindible construir estos consensos básicos en nuestro país. Una de las dolorosas lecciones de la última década en la que Argentina no creció, no logró bajar la inflación y tampoco logró bajar la pobreza, es que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del mismo. Por ejemplo, principios como el equilibrio fiscal intertemporal, tener una moneda sana y hacer más competitiva nuestra economía para integrarnos al mundo deben ser políticas cuya continuidad no queden bajo un manto de dudas en cada elección. Es muy difícil que las empresas inviertan, las personas planifiquen a futuro y se edifiquen las bases para el crecimiento y el desarrollo si existe el riesgo de que la política económica de un país oscile como un péndulo de extremo a extremo. Quien sea elegido presidente en estas elecciones deberá trabajar en construir estos consensos básicos. Solo así podremos soñar con un futuro más próspero y evitar que la posibilidad de un cambio de mandato sea tan disruptiva. ¿A qué me refiero con disruptiva? Por ejemplo, hasta las PASO, la inflación acumulaba 4 meses consecutivos de caída. En julio había sido 2,2% y los datos adelantados de los primeros 10 días del mes de agosto nos permitían proyectar 1,8% de inflación para dicho mes. Esto no sucederá. Como dije hace poco, la volatilidad financiera en las últimas semanas generará un aumento de la inflación en agosto y también en septiembre. Sabemos que ello implica más pobreza. Las medidas que tomaron el Ministerio de Hacienda y el Banco Central esta última semana tienen como objetivo disminuir esta volatilidad para proteger a nuestra población. Usaremos para ello todas las herramientas que están a nuestro alcance. El ministro de Hacienda ha hecho la semana pasada anuncios importantes en este sentido. Con ellos ha demostrado que se ha priorizado el uso de las reservas internacionales para preservar la estabilidad monetaria y financiera, aun cuando ello implique extender el plazo de pago a los inversores de deuda pública en estas circunstancias difíciles. Las medidas anunciadas por el Banco Central este fin de semana complementan lo anunciado por el Ministerio de Hacienda y crean un paraguas cambiario para que la economía pueda transitar de la mejor manera posible la incertidumbre asociada al proceso electoral. Estas medidas establecen prioridades claras para la utilización de reservas. El objetivo es proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. Antes de repasar las medidas, quiero dejar en claro
qué cosas no están afectadas por las mismas. En primer lugar, se mantiene la plena libertad para extraer pesos y dólares de las cuentas bancarias para todos, sean personas humanas o jurídicas. No se afecta el funcionamiento del comercio exterior ni el pago de viajes. Las personas humanas podrán comprar libremente hasta $10.000 por mes por persona sin ningún tipo de cambio como funcionaba hasta ahora, ¿sí? Cualquier monto mayor requerirá conformidad previa del Banco Central. Esta medida afecta solo al 2% de las personas que compran dólares, ¿sí? Repito, 2% de las personas que compran dólares. Estamos hablando de 26.000 personas que se ven afectadas por esta medida. En cuanto a las personas jurídicas, se introducen dos cambios importantes. El primero es que los exportadores deberán liquidar las divisas fruto de sus exportaciones en el mercado local dentro de un máximo de 5 días hábiles después del cobro o 180 días corridos después del permiso de embarque, lo que ocurra primero. En el caso de los exportadores de commodities son 15 días corridos desde el permiso de embarque. El segundo cambio es que las empresas no podrán comprar dólares para atesorar. Reitero porque me parece importante, no hay ninguna restricción para el pago de importaciones o deudas registradas a su vencimiento. La única restricción en el caso de las empresas es la compra de dólares para atesorar. Quiero dejar en claro que estas medidas no reemplazan la estricta política monetaria que venimos implementando desde septiembre del año pasado y que mantendremos hacia adelante. Son medidas complementarias en un contexto de alta incertidumbre. Decía antes que Argentina había tenido dificultades para encontrar consensos básicos acerca del funcionamiento de su macroeconomía. Sin embargo, hay una excepción destacable a esto y tiene que ver con el funcionamiento del sistema financiero. Hace más de 15 años el Banco Central estableció regulaciones que limitaban fuertemente la exposición de los bancos al sector público y dividió al sistema bancario en dos segmentos, uno en dólares y otro en pesos, casi totalmente aislados en la práctica. La regulación estableció también que en forma precautoria los bancos debían mantener niveles muy elevados de liquidez, mucho más elevados que los estándares internacionales. Todas las administraciones desde entonces han respetado estos principios. Este es un ejemplo de un consenso básico que sí hemos sabido construir y que protege a los ahorristas. A pesar de la volatilidad de las últimas semanas, el sistema financiero está sólido. ¿Qué quiero decir con sólido? En el segmento en dólares, aproximadamente la mitad de los depósitos están resguardados en el Banco Central, disponibles enteramente para las entidades. Y el resto está como liquidez en los bancos o prestado a exportadores, sin riesgo cambiario. En el segmento en pesos, a pesar del movimiento del tipo de cambio, los depósitos están estables y la liquidez sigue siendo grande. Para terminar, estoy convencido que las medidas adoptadas permitirán reducir la volatilidad y así proteger la estabilidad cambiaria y a los ahorristas. Muchas gracias. Esto es insólito. Bueno, el presidente del Banco Central, Guido Sanleris, ratificando y volviendo a explicar las medidas que se han tomado. Ahora empieza la conferencia de prensa. Continuamos en nuestro diálogo con Gustavo Córdoba, un consultor, uno de los pocos que dio en el clavo y dijo que Alberto Fernández ganaría por 14 puntos, ganó por 17. Gustavo, hablábamos de estas medidas y del impacto en el electorado, por ejemplo, cordobés. Sos un hombre de Córdoba, además conoces bien la provincia, más allá de tu expertise. ¿Cómo impacta? Dijimos que en 2015 fue clave para que ganara el presidente Macri. Ahora en las PASO el presidente Macri obtuvo 48% y 30 Alberto Fernández. ¿Qué se espera de cara a la elección general? Lo que probablemente ocurra es que Alberto Fernández crezca un poquito por el cambio de expectativas, ¿no? Sí. Hay un votante pragmático que va a acompañar a quien resulte ganador. Y me parece que el votante cordobés también tiene muy fresca la confrontación con el kirchnerismo, claro, ¿no? Que actúa, por un lado, como un rechazo a votar a Alberto, pero por otro lado también se les representa la idea de decir otra vez vamos a ir a un escenario de confrontación. Me parece que ahí va a prevalecer el perfil de Schiaretti con su moderación y además que beneficia entonces a Mauricio Macri en el voto. No sé, no sé, porque la estructura del peronismo de la provincia de Córdoba
naturalmente va a trabajar por la fórmula de Alberto Fernández y va a llevar también su boleta de diputados nacionales. En la elección pasada, la boleta de Juan Schiaretti obtuvo apenas 17 puntos, Sí. pero puede crecer hasta 25 o quizás un poco más. Ajá. De tal manera que el escenario de diputados puede quedar 3 diputados para el peronismo kirchnerista, Sí. 3 para Cambiemos y 3 para el peronismo de Córdoba. ¿Eso es el mejor escenario posible al que podría aspirar la fórmula de Todos Juntos por el Cambio? No, yo creo que hay que ver cómo evolucionan estas medidas, ¿no? Hoy es un día atípico porque no hay mercado en Estados Unidos. Recién a partir de mañana vamos a ver esto. Si el gobierno sigue con esta tónica de explicar, de ocupar el centro de la escena con prudencia, Sí, sí. no teatralizar demasiado la comunicación de gobierno, concentrarse y expandir la comunicación de crisis, hablar del tema que Sí, realmente sí. preocupa, es probable que tengamos un horizonte de cara al 27 de Sí. octubre mucho más tranquilo. Después veremos si electoralmente el gobierno puede recuperar Claro. o no. Pero en principio yo creo que es muy importante para el país esta actitud que ha tomado el gobierno de optar por la gobernabilidad con mucha responsabilidad. Muchísimas gracias, Gustavo A vos. Córdoba.